Saludos amigos, bienvenidos nuevamente a nuestro programa El Debate de la Semana. Soy Miguel Guerrero y estoy encantadísimo de estar nuevamente con ustedes en sus hogares. Hoy vamos a hablar de Constitución, la Constitución de la República. Las partes que hacen de ese texto una iniquidad, porque favorece a algunos y discrimina a muchos otros en lo que tiene que ver con la candidatura presidencial. Y para traer ese tema tan delicado, de tanta profundidad, yo tengo 4 destacados abogados constitucionalistas, los doctores Yotin Curi, Pedro Montilla, Carlos Julio Martínez y Emmanuel Rosario. Gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias. ¿Es justo que una constitución le permita a una persona que ha sido 3 veces presidente de la República aspirar por otros 2 periodos e impedir que otros 2 que han sido apenas 2 veces candidatos presidente de la República no puedan aspirar a un tercer mandato que ya el otro tuvo? A eso llamo yo iniquidad. Hay iniquidad ahí, ¿no? Sí, no, para mí se trata de una injusticia y una discriminación. Lo interesante será evaluar si la discriminación está o no justificada, si es válida jurídicamente. Lo justo sería que la regla aplique para todos, que esté unificada, o contra todos o a favor de todos los involucrados. No hay posibilidad de que beneficie a uno en particular. Ya se trataría de una manipulación interesada, inclusive, por parte del mismo constituyente. Algún aprovechamiento de alguna situación o circunstancia particular, prohibiéndole, bajo reglas del juego quizás vigentes, a una persona o un sujeto que se postule o participe de alguna elección para resultar elegido o no, frente a otro que no cuenta con esa misma prohibición. Bien, yo veo la iniquidad desde otro punto de vista, Miguel. Iniquidad para mí es modificar la Constitución en provecho propio para repostularme, como pasó en el 2002 y en el 2015. Y no solamente eso, no solamente para volver inmediatamente, sino para querer volver más adelante, como se quiso en el 12 y en el 19. Eso de iniquidad, yo lo veo de otro punto de vista. El caso de que uno pueda aspirar a 2 periodos más y los demás no puedan, es producto de las circunstancias históricas. Eso no podemos enfocarlo así, como si fuese un derecho privado, de que yo tengo una potestad que tú no tienes, no. Si a eso vamos, entonces podríamos decir, como hablábamos fuera de cámara, que la Constitución del 63, igual que la de 2010, que prohibían la reelección consecutiva, son discriminatorias con relación a la del 66, que le permitió a Balaguer repostularse en múltiples ocasiones. Fíjate que la Constitución del 66 no hacía mención ninguna. No, claro que no. Claro, reelección. Fíjate que del 66 al 94 nos gobernaron 3 hombres nada más. Balaguer, don Antonio y Salvador. Y don Antonio y Salvador nunca se les ocurrió reelegirse. Nunca. Pero Balaguer sí se reeligió en múltiples ocasiones. Y no por falta de intentos de Balaguer de haber seguido. Exactamente. O sea, bueno, Balaguer decía que él no perseguía el cargo, que el cargo lo perseguía a él, ¿no? Exactamente. Así es. O sea que eso no puede verse así desde un punto de vista tan simple, de que se trata de 3 personas, 3 expresidentes vivos, uno que puede repostularse y los demás no. Porque en el caso de Hipólito Mejía podría también. Pero en el caso hipotético, y no improbable del todo, porque ya se han salido señales de que eso podría suceder, ¿no? De que el presidente actual intente un tercer mandato. ¿Cómo se vería a los ojos de la Constitución de la República? Es que la Constitución lo prohíbe de manera expresa. Lo prohibía ya. Para mí es bueno dejarlo claro. Ya la Constitución vigente, al momento en que el presidente Abinader asume por primera vez la presidencia, lo inhabilitaba para un tercer mandato. Lo inhabilitaba, y él lo que hace simplemente es garantizar todavía más. Es un discurso en el que se fundamenta una decisión propia, pero que ni siquiera para mí era un tema cuestionable a la luz de la Constitución del 2015. Como dice Yotin de manera acertada, el pecado de la Constitución del 2015 es exclusivamente haberse hecho en provecho propio, pero no cerrar el tema de la reelección. De hecho, hay un documento interesantísimo, creo que del 2018, puedo fallar en la fecha, hecho por la Comisión Europea
para la democracia a través del derecho, la Popular Comisión de Venecia. Y en las conclusiones de ese documento sobre la cuestión de la reelección presidencial, hacen 3 informes, uno sobre lo presidencial, uno sobre el ámbito parlamentario y uno sobre gobiernos locales. Y en el primero de esos informes, que es el presidencial, dice que no se verifica una violación a derecho alguno cuando se imponen restricciones a la reelección presidencial, y que la misma es oportuna e interesante en la mayoría de los casos cuando lo que se busca es proteger la democracia, siempre y cuando no se haga en provecho propio. Ahora, en países con tan poca tradición democrática y con tan vieja tradición autoritaria, porque el autoritarismo nació con la república misma, ¿no? Un sistema parlamentario no sería más positivo que un sistema presidencialista. Yo diría que al final más complicado, porque al final el sistema presidencialista es un sistema que ya, por lo menos los latinoamericanos, lo hemos adoptado prácticamente en todos los países. Nos ha dado resultados. Los políticos, por ejemplo, en el caso nuestro, logran ponerse de acuerdo y al final el Estado fluye partiendo de lo que está. Yo creo que quizás mirar una fórmula parlamentaria, como sucede con algunos países europeos, yo diría que quizás arriesgarse un poco. Pero tiene una ventaja, que no hay siempre hay una autoridad superior a la autoridad. Porque el presidente no gobierna, pero es el jefe del Estado. Aquí en principio y de manera teórica sucede lo mismo. Y yo creo que si nosotros miráramos ese ejemplo europeo y lo adaptáramos pensando que va a haber una autoridad superior, pues igual vamos a caer en el mismo esquema, porque es un problema propio de nosotros. ¿Y a qué me refiero con esto? Nosotros tenemos un mecanismo de control entre poderes del Estado, el famoso check and balance o control entre los... Que no se ejerce. Que no se ejerce, por eso le digo. Entonces, quizás nosotros traemos un sistema, vamos a caer exactamente lo mismo, porque aquí hay un tema. Yo quizás no quiero pecar de tan sincero, pero aquí el que controla el presupuesto es el que tiene el control de las cosas. Bueno, la verdad es que un jefe de Estado y un jefe del gobierno, como diría Juan Bosch, y yo cito en el próximo libro que va a salir pronto, es decir, en un país como este no caben 2 gallos en un gallinero, ¿no? A mí me toca mucho la pregunta, don Miguel, sobre si es viable o posible, o más bien preferible, un sistema parlamentario, porque mi primera tesis de maestría fue precisamente sobre la problemática del hiperpresidencialismo en República Dominicana. Y yo analizaba los numerosos trabajos que hay en América Latina. Uno puede mencionar a Nogueira Alcalá en Chile, a Carlos Nino y a Roberto Gargarella en Argentina, los trabajos de Lindsay Valenzuela. Hay una inmensidad de textos en la materia y casi todos de alguna manera concluyen en que instaurar un sistema parlamentario en Latinoamérica tendría ciertas complicaciones por aspectos culturales y de tradición política. Claro. Sin embargo, también concluyen en que es posible un presidencialismo atenuado. Es decir, en la medida en que la Constitución misma lo permite, como algunos casos recientes que se han dado en la actual administración, despresidencializar la administración pública. Ahora, ¿no tiene demasiado poder un jefe de Estado, un presidente de la República en un país como este? Tiene tanto poder, Miguel, que el tema de la reelección es lo que ha dividido al PRD. Dividió al PLD. Al PLD. Dividió al Partido Reformista. Al Partido Reformista, sí, con Augusto Lora. Ah, con Augusto Lora, sí, en el pues, 70, sí. O sea, es un tema muy acentuado y ahora en la última reforma se transfirió a una cláusula pétrea. Pero decía Flavio Darío Espinal en un artículo que el tema de las cláusulas pétreas es para aspectos que son pacíficos, como por ejemplo la forma de gobierno, que debe ser civil, republicano, democrático y representativo. Pero el tema de la reelección no es un tema pacífico entre nosotros. Desde la fundación de la República hasta el día de hoy, fíjate cómo todavía estamos hablando de ese tema, cuando se supone que ya no deberíamos tocar eso desde el 2010 incluso. Y ya en el 15 se modifica, en el 19 se intenta y en el 24 se vuelve a modificar y ahora hay un recurso de inconstitucionalidad para habilitar al actual mandatario. Y ojo, que hay argumentos, porque se trata de una cláusula abierta, que no lo haga es otra cosa, pero hay argumentos para interpretar. Pero tiene posibilidades. Por favor. Pero tiene posibilidades. Hay argumentos. Pero tiene posibilidades esa iniciativa. Pero claro que no la tiene. Bueno, el mismo Tribunal Constitucional ya ha definido una situación similar, lo inadmite ese tipo de acción
indica en principio que no se puede declarar inconstitucional un texto de la misma Constitución. Exacto. Y eso lo dictaminó en 2018 y lo reiteró recientemente. 34-25. Lo reiteró recientemente. Sin embargo, hay debates también en la propia comunidad jurídica al momento de armonizar o colocar en un balance un derecho fundamental frente a una regla política dispuesta en una disposición transitoria que tiene un carácter coyuntural o momentáneo, frente a un derecho fundamental que sí sería permanente. Pero hay un derecho fundamental a la reelección. No hay un derecho fundamental a la reelección, pero sí hay derechos políticos, ciudadanos, de elegir y ser elegido, y hay un tema de discriminación o de igualdad inclusive, que a pesar de que tú señalabas, volviendo a una respuesta tuya, de que no se violenta ningún derecho al establecer así ese tipo de reglas, eso siempre y cuando se haga de manera universal o muy católica, cuando aplique a todos. Pero en este caso vemos que hay una particularidad, donde hay un beneficio preciso sobre una persona frente a los demás, con la misma regla. Pero Entonces, eso es el cuestionable. Tribunal Constitucional no puede limitar la labor del Congreso de la República. No puede, y eso es precisamente... Y en el caso hipotético de que haya una reforma que elimine el punto que prohíbe un tercer mandato Si hubiese una siguiente reforma constitucional. Sí, claro. Ya eso es otra cosa. Eso es claro. otra cosa, sí. Y eso está dentro de las posibilidades. Porque el partido de gobierno, lo que tiene que ver con el presidente actual, cuenta con una mayoría suficiente en el Congreso para cualquier cosa. Precisamente, Miguel, contando con esa mayoría, a sabiendas de que cuenta con esa mayoría, el presidente ha dicho una y otra vez que no lo hará, y no solamente lo ha dicho, sino que ha agravado las condiciones constitucionales para una reforma en la materia, las ha impedido de manera tal que se restringe a sí mismo. Y el discurso se ha replicado en varios otros actores también, que han dicho Ha sido muy distinto. ha sido muy insistente el presidente. Sí, no, en este caso sí. Y lo reafirma y yo creo el que texto constitucional. nuestra historia y nuestra cultura lo justifica que lo haya sido, porque ahí yo estoy muy de acuerdo con lo que usted viene presentándonos desde el inicio y lo que yo te decía, señores, en nuestra historia la cuestión de la elección o la reelección presidencial, la cuestión del término de la presidencia, la cuestión de las condiciones para ser presidente es lo que ha justificado la inmensa mayoría de nuestras reformas constitucionales y las reformas loables, como la primera del 54, como la de Moca del 58, como esa constitución del 65 y la del 66, valiosísimas, tan importantes como la de Moca, pero muchas veces olvidadas, no hicieron más que simplemente buscar remediar esas reformas que habían manipulado la cuestión de la elección y la reelección presidencial. Pero una iniciativa de esa naturaleza no puede ser totalmente descartable, ¿no? No importa lo que el presidente haya dicho, porque en todo caso, muchas decisiones políticas trascendentales dependen de las circunstancias. Yo creo que hay un tema, don Miguel, de madurez política de la ciudadanía y de la República. Y ahí me sumo a lo que yo te decía ahorita, de que las cláusulas pétreas buscan versar sobre aspectos pacíficos. Y qué bueno que nosotros como ciudadanía, como sociedad, estemos buscando que el tema de la eterna reelección presidencial deje de ser un aspecto conflictivo, porque sea pacífico entre nosotros el principio de alternabilidad. Pero podría tratarse también de un riesgo innecesario, porque se expone a la misma sociedad a nuevos cambios en la propia Constitución debido a un tema tan conflictivo. Y era lo que señalaba también en parte el magistrado Yotin frente al artículo de Madrid. Hay quienes dicen y han llegado a proponer que la Constitución debería establecer un solo mandato, aunque se prolongue el mandato, se aumente el periodo de 5 o 6 años. Como en México. Como que México. lleva 6 Bueno, en años. México, el problema es que en México son demasiados años. 6 años. Sí. 6 años. 6 años. 6 La, años. la doctrina mayoritaria, don Miguel, hoy, por lo menos en América Latina, sostiene que 2 periodos relativamente cortos, como 4 años consecutivos y no más, es la posibilidad más sana. Dice un profesor español en ese trabajo interesante que hicieron de la Constitución Dominicana, comentada por juristas, donde me parece que también tú participas. Sí. Uno de los profesores que comenta la cuestión de la reelección dice, no sirve de nada hacer un periodo único porque quita parte del incentivo a hacerlo bien. Un segundo periodo tiene unas conveniencias incluso de diseño político. Es un diseño sano. Pero es una tentación también. Pero es una tentación, desde luego. Por eso digo que el diseño actual
instaurado desde el 2015 y fortalecido ahora en el 2024, es un buen diseño. Pero en el caso de México, a pesar de que son 6 años, pero no existe posibilidad de que alguien quiera mantenerse más allá de ese periodo. Y eso es una ventaja, ¿no? Sí. Sí, lo que pasa es que mira, aquí hay que ver un punto de vista práctico. ¿Qué tiempo dura realmente un presidente para desarrollar un plan de gobierno? Es decir, ¿son 4 años suficientes? Y luego, ¿son 8 años demasiados? El problema es que no hay continuidad de Estado. Que todo el que llega ahí quiere hacer las cosas y se olvida de lo que se hicieron Sí, antes. pero por lo menos hay 8 años en los que se supone que algo se va a desarrollar bien. Por ejemplo, tú tienes instituciones que O lo que estaba bien va a que en quedar 8 mal. años por lo menos pueden desarrollarse. Por ejemplo, un 9-11, para poner un caso típico de algo que sucedió, que duró por cierto tiempo trabajándose perfectamente. Entonces, por lo menos en 8 años se puede desarrollar algo que se vea que se Permanente, algo con carácter permanente. Sí. Exacto. Pero está el ambiente que existe en el país y el que se espera por los vientos que ya están soplando. ¿Sería propicio para una iniciativa de esa naturaleza? ¿Sería objeto de alguna discusión seria en un intento de prolongar el mandato presidencial actual? Es muy difícil, Miguel. Yo no creo que, primero, ese no es el ánimo del actual mandatario, ya lo ha dicho muchas veces, y no creo que eso vaya a ocurrir, pero siempre hay gente detrás, fíjate este recurso ahora que han interpuesto y que va a dar lugar a muchos debates, porque todo lo que escriben los hombres es susceptible de interpretación. Nada es infalible, la Constitución es un documento siempre perfectible, pero obviamente yo no creo que eso vaya a ocurrir en esta ocasión, como dijo Pedro. Pero además ya eso está en una cláusula pétrea, pero venir ahora a debatir eso nuevamente. La iniciativa tiene que haber contado con el apoyo de alguien, ¿no? Pero lo que es, La cláusula acción pétrea, directa, lo que ¿usted se cláusula refiere? pétrea- No, el intento o la iniciativa, que todavía Ese no recurso, es... esa acción. Esa acción. Porque... Bueno, del accionante, El don Miguel. accionante, sí. Bueno, pero son personas muy cercanas al presidente de la República. No me parece que lo sea. Creo que el accionante es Yo no lo conozco. un señor apellido Jiménez. Yo tampoco lo conozco bien, pero me consta, y esto lo digo por ser parte del equipo legal del presidente, que no es un tema que ha tenido ningún tipo de discusión a lo interno, que rompería con la línea coherente que el presidente ha dicho una y otra vez, y quiero insistir mucho con esto, más allá de las voluntades políticas de turno. La democracia y el derecho, una y otra cosa, son conceptos políticos y sociológicos que como tal implican una construcción histórica. Quiero pensar que nuestra sociedad, en la construcción de su visión de la democracia, se aparta, aunque sea con pasos cortos, pero se aparta de un continuismo que tanto daño nos ha hecho. Creo que cada día va a ser más difícil retroceder hacia esas cosas. Y los frutos de la transformación política dominicana han sido positivos en muchos sentidos, ¿no? Sí, claro. Hoy el país es mucho mejor desde todo el punto de vista de lo que era hace 20 o 30 años atrás. Sí, claro. De manera pues que eso hay que reconocerlo. Si me lo permiten, caballeros, tenemos que hacer una primera pausa. Regresamos después de ella. Continúen, por favor, con nosotros en el debate de la semana. Estamos de vuelta en el debate de la semana. Hemos estado conversando en el primer segmento del programa con 4 destacados abogados constitucionalistas dominicanos sobre un tema que apasiona y tiene que ver con lo que muchos entienden que es una inequidad constitucional. Lo que se le prohíbe a 2 se le permite a un tercero, en términos de ejercicio presidencial. ¿Es posible una modificación que sustituya o reemplace o elimine esa inequidad? Bueno, todo es posible, es poco probable. En todo caso, decía Bocanel, todo es posible si se juega en Everfield. Sí. Todo digamos que lo que no es contradictorio a ciertos elementos ligados a la dignidad humana, los propios derechos fundamentales, pueden ser objeto de modificación constitucional. Es poco probable, muy poco probable, porque si algo ha presentado la reciente reforma promulgada el 27 de octubre del 2024, es una visión de Estado tendente a terminar con ese eterno retorno.
Yo particularmente, don Miguel, quisiera hacer un voto disidente en el uso de la terminología de inequidad, porque es que la Constitución toma un punto de partida y en ese punto de partida todos somos iguales. Pueden darse casos, hay amplia doctrina sobre eso, en el que la Constitución de manera volitiva, de manera intencionada, toca aspectos de forma retroactiva. Le voy a poner un ejemplo. Imaginemos que un país X, para no poner un caso concreto, imagínese que en un país determinado hubiese un periodo de dictadura, de un gobierno absolutista, totalitario, y que la Constitución tome como punto de partida que las personas que se vieron involucradas en ese gobierno o que las personas que están en procesos determinados por haber participado en hechos ilícitos o abusivos no pueden formar parte de aquellos ciudadanos dominicanos en una administración que aspiren posterior a cargos electivos. Ahí la Constitución está claramente tocando aspectos ocurridos en el pasado y proyectando consecuencias a futuro. No es el caso de la reforma constitucional dominicana, sino que traza una pauta y a partir de ella todos están en iguales condiciones. Sí, pero de mi perspectiva del ego en la materia, eso significa, oyéndolo, doctor, que la Constitución es posible establecer excepciones en una Constitución. Sí, claro que sí. Se ha ocurrido en distintas ocasiones. Pero, insisto, recordemos que la Constitución también es, es el máximo fruto del consenso político. Es la puesta en escena de las conversaciones entre los distintos sectores académicos, los partidos políticos, en nuestro caso en el ámbito empresarial, en el ámbito religioso, en el ámbito de las distintas organizaciones sociales que toman todo esto en cuenta y el trabajo que se ha hecho en las últimas reformas constitucionales. Yo puedo hablar desde el 94 hacia acá, en las que he visto, digamos, que algunos procesos, los demás por referencias bibliográficas. La visión de la República Dominicana siempre ha sido tomar la Constitución como un punto de partida. Y a partir de allí todos estamos en las mismas condiciones. Ahora, el problema es que el tema de la reelección figura en todas las reformas constitucionales, en una forma directa o indirecta. Lo que pasa Sí, es que... Sí, Lo doctor. que pasa es que al final la Constitución es una. Aunque se produzcan modificaciones, sigue siendo una única Constitución. La pregunta que usted hace nos lleva a una problemática muy interesante a nivel procesal y constitucional, que es la aplicación en el tiempo de la Constitución. Cuando uno mira la ley, en sentido general, la ley, no la Constitución, pues nosotros siempre aplicamos el principio pues de la no irretroactividad de la ley. Significa que la ley aplica para el porvenir, hacia el futuro. Con la Constitución no pasa necesariamente lo mismo. ¿Por qué? Porque se entiende que la Constitución es un cuerpo normativo un tanto diferente a la ley. ¿Por qué? Porque hay principios que contiene la Constitución que, como dijo la Corte Suprema de la Nación Argentina en el 35, permiten que la propia Constitución se aplique a situaciones anteriores. No significa esto que yo voy a agarrar un caso que se juzgó en el año 2015, voy a pedir que se juzgue nuevamente porque hay una nueva Constitución. No, porque lo que se juzgó se Pero juzgó sirve de precedente. ¿Qué es lo que de hecho, qué es lo que ha sucedido con el candidato presidencial, con el expresidente Leonel Fernández, que pasó la misma situación, es decir, fue electo en el 2004 en una Constitución que permitía una única reelección y fuera del escenario político. En el 2008 es electo y en el 2011 da un discurso diciendo que él puede repostularse porque la Constitución del año 2010 es una Constitución nueva para él. Y en ese aspecto él tiene, en un punto, él guarda razón. Guarda razón porque la Constitución en ese aspecto va a tener un efecto retroactivo respecto de él. Pero ahora, era su Constitución. ¿Cuál es la diferencia con la reforma constitucional del 15? ¿Y cuál es la diferencia con la reforma constitucional del 24? Fíjense que en ambas son situaciones diferentes. Por ejemplo, el doctor Curi decía que el problema de la reforma del 15 fue la finalidad, o sea, la causa. La causa era para que una persona pues pudiera repostularse. Pero sucede que en la del 2024 la causa es distinta. Era para una persona no volver a postularse jamás. O sea, el efecto inverso.
pero ambas tienen la misma condición. En ambas se plasma una cláusula transitoria donde dicen estos dos presidentes no pueden volver a postularse. ¿Qué fue lo que no sucedió con la Constitución del año 2010? Nunca establecieron una cláusula transitoria. ¿Y qué es la cláusula transitoria en el aspecto procesal? Es lo que fija, en cuanto a ese punto en específico, la aplicación en el tiempo de la Constitución. Es Ahora, decir, déjame ver si lo entiendo. Sí, claro. Es decir, el principio de que la Constitución rige para lo porvenir, ¿por qué se le aplica solo a uno de los que ha sido presidente? No, yo decía que la Constitución, al contrario, la Constitución tiene un efecto que permite su retroactividad. Y esto no se aplica como una regla general, sino que se entiende que la Constitución, aunque se modifique, siempre ha sido la misma y que ese precepto siempre estuvo. Eso es una ficción lo que estoy diciendo, es una ficción jurídica, es una ficción que se crea para poder explicar lo que sucedió, por ejemplo, con el presidente Leonel Fernández. Leonel Fernández utiliza una Constitución del año 2010 diciendo, mira, es que esta Constitución es la que se me hubiese aplicado siempre, es decir, es como si yo nunca hubiese sido elegido bajo este esquema y por ende yo puedo seguir postulándome. Cuando vemos la situación del presidente Danilo Medina, que en el año 2015 se repostula, 2016, perdón, se repostula en base a una Constitución modificada en el año 2015 para que él pueda repostularse. En el año 2024 ocurre una modificación a la Constitución que la realiza el presidente o la promueve el presidente actual, Luis Abinader, donde él prácticamente plasma una cláusula transitoria y dice, yo no puedo repostularme más. Igual Danilo decía en su cláusula transitoria, yo no puedo repostularme más. La cláusula transitoria se utiliza como un mecanismo de control, en este caso, para determinar la aplicación en el tiempo para estas dos personas de la nueva Constitución, diciendo, este aspecto en específico, que es la reelección, sencillamente a ti no te va a aplicar porque tú tienes una condición y porque el hecho jurídico que existía al momento de promoverse la nueva Constitución ya era consolidado, es decir, tu situación de que ya tú habías agotado una repostulación ya era consolidada. En el caso de Danilo, aunque todavía no era presidente reelecto, sin embargo, como la finalidad de la Constitución fue esa, por eso se plasma esa cláusula transitoria. Entonces, el verdadero control de la Constitución está en la cláusula transitoria. Esa cláusula transitoria no fue más que un recurso para preservar la unidad del partido. En el 2015, pero en el 2010, en el 2024 también la plasmaron para el actual presidente, entonces no tenía esa finalidad. O sea, lo que le quiero decir es que las cláusulas transitorias sirven para medir la aplicación en ese aspecto de la nueva Constitución o de la modificación que ya se ha realizado, para determinar que a esa persona en específico tú no lo puedes encasillar o permitir su habilitación constitucional. Doctor Montilla, entonces eso significa que no existe posibilidad de alguna iniciativa que permita al presidente actual pretender un tercer mandato. La posibilidad en el sentido material existe, no en la intención ni del presidente ni de su equipo. Por el contrario, nosotros estamos completamente opuestos porque entendemos que el país, insisto, debe caminar hacia la existencia de una democracia constitucional. La democracia constitucional busca que los valores tradicionales del constitucionalismo, dígase la constitución rígida, el control de constitucionalidad, la limitación del poder político y los valores tradicionales de la democracia, las reglas de la mayoría, las elecciones libres y demás, convivan. Por lo regular, esto se ha visto como una tensión, porque el constitucionalismo busca un control fuerte y la democracia busca simplemente darle a la mayoría la capacidad de decidirlo literalmente todo. Entonces, lo que buscamos es que estas dos cosas puedan marchar en conjunto. Y una de las formas, una de las expresiones de ese control político es limitar esta práctica malsana, por qué no decirlo, de la reelección indefinida. Ustedes podrán decir, bueno, pero es que un tercer mandato no implica reelección indefinida. Don Miguel, se parece mucho. Así es. Sí, no, y la Corte Interamericana ya lo ha destacado como una reelección indefinida. Sí, Ahora, hay un principio, yo quisiera hacer... pero hay un principio constitucional que dice que es ilegal o no es correcto legislar en provecho propio.
Cuando un presidente auspicia una reforma constitucional para él poder prolongar su mandato, está propiciando una reforma en provecho propio. De hecho, lo establece ahora El 278. el 278. El 278 lo dice claramente. De manera clara. Que no se puede aprovechar no de se la puede reforma. aprovechar. Antes era un principio general, ahora es una cláusula constitucional, expresa, exactamente. clara, no transitoria, que dice de manera clara que los poderes selectivos, ¿verdad?, no pueden procurar Y que no estaba en la No se Constitución. puede beneficiar de los cambios que ellos mismos proponen. Correcto, correcto. Ahora, ese es el verdadero candado de la Constitución. de la Ese es el República, verdadero el candado, sí. no es el transitorio. Muchas gracias, don No es Miguel. el transitorio. No, en Y no serio. estaba en la Constitución anterior, ¿verdad? No estaba sí. en la anterior. Fue parte del trabajo Exactamente, del no equipo estaba. que abordó el tema y que se le presentó en un momento al presidente. El presidente dijo, mientras más podamos dejar esto claro. Ese es el verdadero candado. Entonces, muchísimo mejor. Sin embargo, la mayoría del pueblo dominicano no lo entiende así. Quizás no ha sido bien explicado. Es posible que con los años, don Miguel, una constitución todavía muy joven, estamos hablando de octubre del 2024, precisamente mediante la discusión académica y espacios como estos, entonces vamos a tener una mayor comprensión. Yo nunca olvido, don Miguel, un momento en el que un periodista le pregunta a un cientista social chino en 1989 cuál había sido la mayor influencia de la Revolución Francesa. Eso Y él era dice, muy temprano para... imposible saberlo, solo han pasado 200 200 años. Claro, esa es una cosmovisión Sí, distinta, claro. pero yo creo que sí. que Bueno, son en el tiempo- 5.000 años de experiencia. Exactamente. Y todavía, o sea, gran parte de la población está a expectativas de las circunstancias y la realidad política del momento, porque conoce bastante bien que eso es lo más determinante, no ningún texto, ya sea constitucional o Ahora, o en jurídico algunos sentido sectores general. hay el temor de que el tema nuevamente de la reelección presidencial pueda ser un elemento de perturbación en la próxima campaña electoral. Yo creo que eso es difícil, Miguel, Yo lo veo porque muy difícil. Pedro lo explicó muy bien en el sentido de que ya eso es algo que está muy hartamente debatido. Claro, siempre hay gente que quiere, como este señor que interpone un recurso y genera estas expectativas, pero eso es muy difícil porque recuérdate que los límites se le imponen a quien ejerce el poder. Por eso es que están los transitorios, porque es un privilegio, no solamente es un derecho, es un privilegio gobernar un país. ¿Cuántos dominicanos tienen ese privilegio? Muy pocos. Entonces... Pero muchos lo hacían. Y lo hacían exactamente. Y actualmente- Entonces el límite es para quien está en el poder. Y si me lo obviamente. Y permiten, actualmente uno. sí. Y actualmente uno. Actualmente uno. Si me lo permiten, tenemos que hacer una última pausa. Regresamos después de ella. Continúen con nosotros en el debate de la semana. Llegamos ya a la parte final del tema de esta noche. Hemos estado hablando, conversando muy animadamente y con mucha franqueza y altura de un tema que muchos no entienden, el tema de la Constitución de la República y de algunas cláusulas que para muchos constituye una discriminación para algunos dirigentes políticos. Existe en el ánimo nacional, bueno, en una parte importante del ánimo nacional, el temor de que nuevamente el tema de la reelección presidencial enturbie el ambiente político con vista a las elecciones del 2028. ¿Qué posibilidad existe de que eso realmente tenga ese efecto? Para Pedro Montilla, ninguna. Es imposible en el contexto actual. Y eso obedece precisamente al énfasis con el que el presidente Abinader en la Constitución del 2024 decía, más allá de la promesa de dotar de independencia política al Ministerio Público en cuanto al mecanismo de elección de sus máximas autoridades y más allá de los demás temas que estaban en curso, en discusión desde el 2021, insistamos una y otra vez con dificultar la posibilidad de que la Constitución se modifique, no por mí, sino por cualquiera, para su provecho propio. Entonces hay dos sistemas de protección, tres sistemas. Uno en el mismo diseño que viene desde el 2015, porque el sistema de elección presidencial no se cambia en la reforma constitucional del 2024. Hay un segundo sistema de reitera protección. y se agrava. Claro, un segundo sistema de protección mediante la cláusula pétrea. Y un tercer sistema de protección mediante este artículo 278 que dice que nadie puede promover una reforma de este tipo para su propio beneficio. Entonces, más allá de la manera insistente, vehemente, yo diría que de una manera muy, muy clara,
que se ha referido el presidente Abinader al tema. Es muy difícil de creer que alguien exponga esto de esta manera para retrotraerse a su palabra. Además de eso, él ha creado o ha impulsado la creación, más bien porque es un trabajo en el que interactúan diversos actores, la creación de un sistema de protección que lo dificulta demasiado. El problema es que en el ámbito oficialista no aparece un líder del mismo nivel de Luis Abinader, ¿no? Bueno, ya eso es una discusión de naturaleza política, don Miguel, que gustosamente podríamos compartir en otra ocasión, pero con otro tema. Me llamaron a hablar de teoría constitucional de la limitación del poder político. Sí, no, y hay algo que no se ha destacado, y es sobre la propia Constitución, que al final, como uno ha podido leer, será lo que digan los jueces que dice o que establece la propia Constitución. Entonces, hay un dinamismo pendiente y acciones como las que se han llevado a cabo, o inclusive acciones de otra naturaleza, ya sea internacionalmente o que no se trate así de una acción de inconstitucionalidad que lo que busca es un análisis abstracto de la ley, hacen que esa imposibilidad sea menos realista. Eso es posible, lo que dice Carlos Julio, porque yo me recuerdo a Ortega, yo soy yo y mi circunstancia, la política es circunstancial, y realmente la Constitución es lo que los jueces dicen que es, y hay una serie de recursos que nadie sabe lo que podría pasar, pero bien vistas las cosas yo lo veo un poco cuesta arriba, por los niveles de protección que hay, sobre todo el artículo 278. Pero una situación imprevista que ponga en peligro la estabilidad, un ciclón, terremoto, de esas cosas que ocurren en un ambiente podría hacer una excepción, ¿no? Don Miguel, la doctrina norteamericana se refiere a esto hablando del mito de Ulises y la sirena. Ustedes saben que en la Odisea, Ulises pide que lo aten al mástil para no caer en el encanto. Y ellos dicen, eso es la Constitución. La Constitución es atarnos al mástil, ¿verdad? Para que en un momento de dificultad no caigamos en tentaciones que ahora, en un momento de paz, razonablemente podemos eludir. Entonces, el trabajo nuestro, impulsado en este caso por el presidente Abinader, ha sido precisamente diseñar un esquema tal en el que una circunstancia como la que usted dice, siempre humanamente posible, sea en extremo difícil. Ahora, si el barco se hunde, no importa que uno esté aferrado al mástil. Luchemos para que no se hunda. Para que no... Pero la verdad es que yo creo que el país ha avanzado, ha madurado el concepto democrático en la República Dominicana. Y yo pienso que incluso los propios partidarios del presidente Abinader no quisieran verlo en esa situación, me parece. Yo estoy convencido que el presidente Abinader sostendrá su palabra como lo ha demostrado hasta ahora. Y muchos de sus colaboradores, que no tenemos una tradición de actividad política, sino que más bien hemos estado siempre en el mundo académico, estamos hoy trabajando con él y trabajando en esa dirección, precisamente confiados en esa palabra de que lo que se busca es fortalecer la democracia. Bueno, pero el problema es que muchos partidos políticos de oposición van a querer utilizar ese argumento para elevar sus posibilidades electorales, no hay duda. Porque el tema de la reelección presidencial es un veneno. Lo es, lo es. Al final hay que ver la realidad. Yo creo que el presidente ha sido claro con el tema de que no va a intentar una repostulación. Ya la Constitución lo prohíbe. Hasta ahora todo apunta a que va a ser así. Yo no creo que eso vaya a crear algún tipo de crisis política en este país, precisamente porque él ha sido muy enfático en ese tema, de que hay mecanismos para cambiar las cosas, existen mecanismos, ya el doctor Curi avanzó algunos, pero existen, eso es cierto, eso no puedo venir aquí a decir otra cosa, porque la ley y la Constitución pues a veces permiten cierto tipo de maniobras, como ha sucedido en otros casos. O sea que, pero yo viendo el panorama no creo que al final del camino aquí tengamos un cambio de lo que estamos viendo. Es decir, aquí tenemos un presidente que ya ha dicho que no va y creo que no podemos nosotros seguir forzándolo a que él vaya. Si ya él mismo ha dicho yo no voy,
Pues entonces yo entiendo que él va a cumplir esa palabra y yo creo que el tema de la reelección no va a tener ningún tipo de incidencia en la elección del año 2028. Pero hay una reelección que muchas veces no se toma en cuenta, que es la diferida. Sí, por ejemplo, ya hay una, si usted se refiere, me imagino, Al doctor Leonel Presidente Fernández. Sí. Bueno, el problema es ya cómo decirle a Leonel, al presidente Fernández, que no puede ir. Si ya se postuló en el 20, él está en su 24. derecho porque nada se lo prohíbe. Sí, nada, se- Pero- Nada se lo prohíbe. Yo creo que sí, yo siento que sí, desde mi óptica, claro está. Yo siento que sí que él tenía esa prohibición constitucional en el 20 y en el 24. Lo que sucede es que a final de camino, pues se permitió que él fuera y ya él es una realidad. Es decir, ya hoy tú no puedes decir que No, y además su partido depende de él. Pero Porque Miguel, no aparente No, pero eso- otro candidato. No, pero esos son temas de su partido. Pero- Estamos hablando del tema constitucional. Pero Miguel, los actores políticos, como el doctor Fernández, que son altamente relevantes, no hacen vida política en el vacío, hacen vida política en una sociedad. Y si nosotros como sociedad aprendemos el valor de la alternabilidad, yo creo que es el mejor discurso contra el continuismo, al margen de que afecte en este contexto o no a una persona como el expresidente Fernández. Ahora, Porque fíjese que al final, y yo vuelvo con el tema, el escenario, la diferencia jurídica entre la situación del expresidente Fernández, la situación de Danilo Medina, la situación de Luis Abinader, Transitorio. es el transitorio. Pero después los tres tienen la misma situación jurídica. Ahora, yo creo que la última o la más importante de las reformas constitucionales francesas fue la de en la época en que Clemenceau era el primer ministro, si mal no recuerdo, creo que en 1905. De la Constitución francesa, la última Constitución francesa, la de 1958. 58. La francesa. Sí, pero hubo una en 1905, creo, no, 1904, cuando se estableció que el Estado no tenía ninguna responsabilidad en financiar, por ejemplo, religiones o ese tipo de cosas. Entonces, lo que quiero decir es que los países han sabido lidiar y vivir con una constitución que resume los fundamentos de la nación misma. Esa es la esencia. Sí, la esencia de la nación misma. En la República Dominicana, en los últimos 7 u 8 años, hemos tenido 5 reformas constitucionales. No le damos tiempo ni siquiera a una reforma para que realmente demuestre que valió la pena hacerla Y siquiera. por práctica tendremos otra con otro presidente, Sí, con otro claro. gobernante, Sí, sí, sí. Pero, y así sucesivamente. pero yo creo que el contexto hay que explicarlo, don Miguel. Nosotros tuvimos una constitución criticable en el 1966, pero quizás entendible en el contexto de la época. La reforma constitucional de 1994, necesaria, oportuna, Sí, claro. muy buena, fue una reforma mínima, porque se da en horas. Pero en la época, América Latina vivía grandes procesos de reforma constitucional. Pero esa constitución del 94 cambió el escenario político dominicano. Pero quiero decir que si no se hubiese dado en un contexto de crisis, lo cambió aún en un contexto de crisis, si se hubiese dado en un proceso constituyente más amplio, lo hubiese hecho todavía mucho más. La Constitución del 2010, con sus luces y sus sombras, en cierto modo completa esa transición iniciada en el 94, y hay para mí duras críticas a las constituciones del 2002 y del 2015. Sí. Era necesario poner una pausa a esto. O sea, si hay un momento en el que nosotros tenemos una posibilidad real de desarrollar los aspectos principales que nos han dado esas reformas del 2010 y de 1994, es a partir de la reforma del 2024. No por el contenido amplio de las reformas, sino por las condiciones políticas que crea. Bien, entonces, ¿qué cabe esperar? ¿Existe la posibilidad o no de que alguien impulse una nueva reforma? Esperemos que no, Miguel, porque es que ya ha habido, como tú bien señalaste, muchas reformas ya del 2010 hacia acá, ya vamos, la del 15, un intento en el 19 y la del 24. Yo creo que ya está bueno, hay que darle tiempo a que maduren, porque fíjate, la Constitución americana, ¿cuántas veces ha sido reformada? Apenas algunas enmiendas, tiene enmiendas. Tiene Y enmiendas, la pero española no ha cambiado el concepto ni los fines de la no ha Constitución. cambiado. Y la española del 78 en 2 ocasiones. Bueno, para el porque sufragio cambiaron, pasivo. no, y cambió el régimen. Sí, pero en 50 años, Sí, casi, claro. solamente en 2 ocasiones, para el sufragio pasivo y para el tema del déficit presupuestario, para entrar a la comunidad en el Tratado de Maastricht, a la Comunidad Económica Europea. Pero no están constantemente modificando las constituciones. Eso es un símbolo de atraso.
de poca madurez institucional, y eso tenemos nosotros que aprenderlo. Ya está bueno, lo que tenemos es que echar el país hacia adelante y no estar constantemente, cada vez que venga un grupo, a quererla adaptar a sus intereses. Miguel, permíteme correr el riesgo de diferir de mi querido amigo y mentor en muchas cosas. Yo creo que modificar la Constitución en reiteradas ocasiones no es necesariamente un símbolo de atraso y de inmadurez. Pues yo creo que un pueblo puede querer transformarse y eso no tiene que tener una limitación de tiempo. Tampoco creo que una reforma constitucional sea un coma institucional. Creo que debemos caminar hacia posibles procesos de reforma que sean frutos de un consenso político ordinario. Ahora bien, en el contexto actual no visualizo necesidad en mucho tiempo de volver a una reforma constitucional, sino que tenemos un trabajo pendiente de desarrollar una amplia gama normativa a partir de la Constitución que nos... Caballero, nos quedan apenas 1 minuto y medio de programa. Yo tengo una última pregunta. ¿Hemos logrado mejorar el texto constitucional cada vez que modificamos la Constitución de la República? Muy brevemente. Yo diría que no necesariamente. No necesariamente. En ocasiones sí, en otras no. Yo diría que no necesariamente, igual que yo, creo que muchas veces hemos hecho lo contrario. Exacto. Pero en los últimos años yo doy un voto favorable a las constituciones del 94, del 2010 y del 2024. Son mejoras visibles y fácilmente defendibles. Yo no considero que hayamos mejorado, o sea, se actualizan algunos aspectos, sobre todo la reciente Constitución. Entiendo que esa se trató de plasmar una visión política no necesaria ni reclamada por la sociedad, y para mí no se contribuye a ninguna mejora. Doctor Rosario. Yo creo que sí. Mejorar es cuando las cosas al final del camino están mejor que antes, como lo dice la propia palabra. Y creo que si revisamos la historia del 66, que fue la primera constitución post-Trujillo, bueno, la del 63, pero 63. Eliminemos 63 porque duró poco tiempo. 66 al 2025, que es donde estamos hoy en día, si verificamos el texto, yo creo que el texto representa demasiadas mejoras. Yo creo que somos un país distinto. Y si bien es cierto, quizás en el camino han pasado algunas constituciones que solamente han tocado un punto, como el de la reelección, no significa que no sigan siendo buenas constituciones todas. Porque al final la constitución es una. Y cuando verificamos el cuerpo jurídico, el cuerpo normativo que tenemos hoy como constitución es totalmente diferente, tanto a nivel estructural, es decir, a nivel orgánico, como a nivel dogmático, es decir, con la recolección de los derechos fundamentales. Bien, caballero, solo me queda agradecerle la magnífica oportunidad por haber aceptado nuestra invitación para participar en un programa que discute o que habló sobre un tema de más alto interés para el presente y el futuro de la República Dominicana. Ha sido todo por hoy. Gracias por su atención. Los espero el próximo sábado para otro programa similar. Hasta entonces.